Mis amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, una vez más con ustedes en este su espacio Turno Libre. Hoy es jueves, estamos a 30 del mes de septiembre del año 2021. Muchas cosas interesantes trataremos con todos ustedes en este espacio del Turno Libre del día de hoy. Bueno, dentro de esas cosas interesantes tenemos que hablar de la situación que vive el país a raíz de los apagones. Ya decíamos que es una situación bastante difícil, la situación que vive el país entonces con todo este planteamiento que se ha generado de aumento en los diferentes y también en los diferentes artículos de primera necesidad, tanto en el consumo de energía eléctrica, en el servicio de energía eléctrica. Y hay que decir también que ha habido muchas situaciones en otros productos de la canasta familiar y también de la construcción, pero así como de repuestos para vehículos y todas esas cosas. Todo ha subido en los últimos tiempos y entonces también de eso hay que seguir hablando. Pero también tendremos que hablar un poquito, hay que seguir hablando del asunto de las reformas. De las reformas políticas. Entonces hay que hablar también que la Junta Central Electoral estuvo anunciando en el día de ayer una resolución donde esa resolución pues sigue siendo objeto de muchos comentarios, de muchos análisis, y hemos visto también la participación de algunos, ¿verdad?, partidos o de algunos líderes políticos en ese sentido. Entonces, esos son de los temas que están en el tapete. En el tapete. Bueno, vamos a iniciar precisamente con la situación de las reformas. Las reformas políticas, las reformas sociales que se han estado planteando, siguen siendo objeto de cuestionamiento. Y toda esa reforma entonces, porque la ley de activos, todas estas situaciones que está dando con la lucha contra la corrupción, todos esos son elementos que se están analizando, que se están viendo. Vamos a ir a este experto en asuntos jurídicos y constitucionales que nos va a dar algunos detalles, nos va a hablar sobre esta situación de las reformas. Vamos a escucharlo. Es importante esa distinción. Luego, en cuanto a la capacidad, fíjese que esto conlleva una necesidad de una gran negociación política. En este caso tiene como componente esencial que se haga en el seno de la Cámara. Y como es una ley la que inicia, la que declara la necesidad de la reforma, bueno, pues en esa ley va a resultar no limitativamente lo que el presidente de la República pueda señalar. Y además hay una particularidad de que esa es una ley, creo que es la única ley que el presidente no puede observar. Entonces, lo que salga de la Cámara es lo que eventualmente se conocería en una reforma. La Asamblea Revisora es soberana para discutir lo que quiera. La Asamblea Revisora, la ley que da inicio al procedimiento de la reforma constitucional, bueno, pues es la que va a determinar esos puntos. Pero la Asamblea no está limitada a lo que dice la ley. La Asamblea es soberana para el... Entonces ahí vienen esos temas. Por eso es el problema de la reforma. Es decir, hay una dinámica que se da en el seno de la Cámara, donde no existe un mecanismo donde el presidente pueda limitar los temas que van a surgir en un debate en el seno del Poder Legislativo, en su manifestación de Asamblea Revisora de la Constitución. Le voy a hacer otra pregunta, pero antes, un cafecito a Santo Domingo. El tiempo para modificar la Constitución siempre será en el que se presente, al fin y al cabo. Creo yo que hay razones valederas para hacerlo ahora, mañana o la semana próxima, después, dentro de unos años. El asunto de la reforma, sobre todo la reforma constitucional, que esa sigue siendo el elemento básico para analizar y para que los políticos empiecen a comentar. La reforma
ya se han estado planteando varias reformas. Dicen un festival que se ha festinado el asunto de la reforma. Hablar de reforma constitucional, hablar de reforma fiscal y hablar de diferentes reformas. En ese sentido, las reformas más activas, o sea, de más comentarios, más análisis, de la gente está en espera hacer el asunto de la reforma fiscal. Y también se ha metido por asunto político, porque ya se inició una campaña presidencial, en el aspecto, una pre-campaña en el país, porque ya todas las fuerzas políticas están hablando de eso pre-campaña. Entonces se ha estado valorando el asunto de la campaña y entonces dentro de la reforma, esa reforma constitucional que tiene que ver entonces con una reforma en el aspecto político. Pero la reforma constitucional tiene varios elementos. Muchos dicen, pero bueno, es la asamblea revisora de la reforma del Congreso Nacional que tiene que ver con la reforma constitucional. Hay otras reformas que están dentro del marco de la reforma política, pero que primero se inician un proyecto de reforma en el sector, en el aspecto social. Y esto sigue siendo un elemento que, bueno, ha parado un poquito y ha tenido un poquito el aspecto de la lucha. Pero se ha visto muchas cosas. En el aspecto de reformar, de la reforma fiscal, es otro elemento que inquieta mucho, porque ahora mismo se ha hecho un presupuesto general de la nación, que mucha gente dice, bueno, de más de un billón de pesos. Siempre se ha dicho, se ha valorado esto, el asunto del presupuesto, el asunto del presupuesto nacional, el asunto de las recaudaciones fiscales, el asunto de que el presupuesto tiene mucho que ver con el Producto Interno Bruto, el crecimiento, la consecución, para luego entonces determinar de dónde están las fuentes impositivas, que esto garantice entonces que se produzca y que tengamos un fisco que esté acoplado, que esté acorde, que esté equilibrado con la producción nacional, que entonces con la producción nacional, con el Producto Interno Bruto, entonces con también las recaudaciones fiscales que desde el gobierno, desde el Estado se hacen. En ese tenor es la gran pregunta de toda la población. ¿Por dónde anda esa situación? ¿Hacia dónde es que estamos mirando? En hacer un presupuesto, porque también se habla de gastos, se habla de todas estas situaciones, y entonces de los déficits fiscales, y en aspecto de la economía, la macroeconomía, hay que manejarse dentro de esas premisas, de esas variables, que dentro de lo que es política económica siempre tenemos que tener muy en cuenta, tenemos que valorar y tenemos que analizar. Yo creo que en ese orden anda la situación del país, y en esa condición tenemos que ver cómo es que se hacen todo este tipo de situaciones. Por otra parte, vemos, por ejemplo, el gobierno siempre está haciendo anuncios de inversiones, de recursos, de obras, de mega obras, y ya en el día de ayer estuvo aquí en el país, en Santiago, en esta zona del país, estaba precisamente en Expo Cibao. Hay una exposición que se hace aquí industrial de todo lo que maneja las 14 provincias de la región del Cibao, y aquí en este evento vino Luis Abinader y hizo
algunos compromisos y hizo varias propuestas para invertir en esta ciudad de Santiago. Y hoy vemos muchos municipios haciéndose preguntas, bueno, en el municipio de Santiago, ¿impacta eso a todos los municipios? ¿Hay obras del Estado para todos los municipios? Licey tiene, por ejemplo, ¿cuánto tiempo reclamando el sistema cloacal? Varios años, muchos años. Recordamos que Hipólito una vez, cuando fue presidente en el 2000, pues ya estaba haciendo compromiso. Pero recordamos que antes de eso, pues nada, la gente del PLD, desde el primer gobierno de Leonel Fernández en el 96, ya estaba haciendo compromiso con esa situación del sistema cloacal del municipio de Licey. El municipio de Licey hoy crece la ciudad de Santiago, se expande hacia Licey. Hay entonces situaciones que hay mucha producción en este municipio, sobre todo agropecuaria y sobre todo entonces de la construcción de vivienda, ese desarrollo. Es un desarrollo que hay que verlo y hay que valorarlo, porque hay que decir que se hace más que necesario. Eso se está convirtiendo en una gran bomba de tiempo que puede explosionar en esa zona con ese asunto de esas cloacas, sistema cloacal que todos los desechos cloacales están entonces en la tierra, en las casas, en esos apartamentos que están construyendo en el municipio de Licey, que ya no son casas como antes, ahora son apartamentos. Y esta es una preocupación del municipio de Licey. Por eso, o sea, cuando habla de que el presidente Luis Abinader estuvo aquí en Santiago y que estuvo haciendo compromisos con ese sector empresarial que es quien organiza y dirige a Expo Cibao, que hizo todos los compromisos con ese sector. Habló entonces del teleférico, Luis Abinader. Entonces, al hablar del teleférico, habla de que hay otras obras colaterales para eso, de la avenida, habla también entonces de la avenida Luperón, la carretera Luperón, que es una carretera turística que comunica a Santiago con Puerto Plata y las zonas turísticas de Puerto Plata. Entonces, esas son de la propuesta que trajo Luis Abinader en el día de ayer. Aquí está el monorriel, ¿verdad? La presentación de un monorriel, y también aquí podríamos decir que Luis Abinader hizo un compromiso que van a haber otros elementos completivos de este transporte, como es en el aspecto de este transporte, algunas rutas colaterales de guagua y unas rutas colaterales del monorriel, y teleférico, monorriel y guagua. Esa fue una de las propuestas que hizo Luis Abinader. ¿A qué sector está dirigido esta política dentro de este marco? Está dirigida precisamente a ese sector al cual Luis Abinader ha dirigido todo su gobierno, el sector de la oligarquía dominicana, y sobre todo en el área del turismo. Vamos a escuchar, vamos a ver esta propuesta que hizo Luis Abinader en el día de ayer aquí en esta ciudad. Los funcionarios del gobierno presentes, Ulises Rodríguez, director de Proindustria, Andrés Cueto desde Norte, y a todos los funcionarios del gobierno, invitados especiales, amigos, empresarios que están presentes. Hoy es un día de esos que se quedarán guardados en nuestra memoria. Y hoy aquí damos inicio a un proyecto que a todos nos ilusiona y que muchos demandaban durante años, que es el inicio de un proyecto de transporte masivo para la ciudad de Santiago. Mi abuela vivía en la 16 de agosto, a unos 100 metros del Parque Duarte. Y con mis primos íbamos algunas noches y los fines de semana a contratar un coche para dar vuelta por Santiago. Quedan algunos coches aquí todavía.
pero también eso ahora lo van a poder hacer todas las familias dominicanas, todas las familias de Santiago desde el teleférico. Es más allá, como dijo Eduardo, de un medio de transporte. Y por eso ahora empezamos a cumplir el sueño de tener un transporte masivo, empezando por el teleférico en la ciudad de Santiago. Un sistema de transporte por cable que, como se ha indicado, contará con una capacidad de 4.500 pasajeros por hora y va a recorrer un trayecto de 6.5 kilómetros en 2 tramos. Y ya le vamos a llamar la primera etapa porque ya Eduardo pidió la segunda. Y el tramo 1, que será desde el sector La Yagüita del Pastor hasta la terminal central de Las Carreras en Pueblo Nuevo, con 3.21 kilómetros y 4 estaciones. Y el tramo 2, que será desde el centro, desde el sector de la UAS de Santiago, en la Barranquita, hasta el barrio Pekín, con unos 3.31 kilómetros y 3 estaciones. Que por cierto, una de esas estaciones se va a llamar Presidente Don Antonio Guzmán. En su totalidad, el proyecto comprende la mejora de la movilidad y el remozamiento urbano de sectores marginados en la ribera del río Yaque del Norte. El objetivo de esta poderosa inversión que hoy realizamos es establecer un servicio de transporte público de alta calidad y disponibilidad, interconectado con el Sistema Integrado de Transporte de Santiago, que ya él pudo ir explicando, que va a reducir el tiempo de viaje y el costo de transporte, aumentando también la accesibilidad y la calidad de vida de los usuarios. Todo esto sobrevolando las zonas de mayor congestión de la ciudad. Aquí veíamos esta exposición de Luis Abinader aquí en esta feria Exposivao, ¿verdad? Porque estuvo aquí acompañando, hizo esta propuesta, 42.000 millones de pesos para inversión en esta ciudad de Santiago. Ya decíamos que había anunciado la construcción del teleférico y también algunas rutas colaterales al teleférico, un monorriel y también guaguas para alimentar esta ruta de teleférico que va a estar cubriendo toda esta zona, que va a unificarse con la avenida Luperón, que comunica con Puerto Plata. Esta avenida que fue también recién construida. Esto está diciendo que en el aspecto de la economía va a impactar todos estos elementos, porque esto va a unir a las rutas turísticas de Puerto Plata, esta segunda ciudad en importancia que es Santiago de los Caballeros. Vamos a ver ahora, máster, a Antonio Almonte. Se ha estado hablando mucho del asunto de la energía. Este es el ministro de Energía y Mina. Y él habló sobre el asunto de la planta de Punta Catalina y estuvo hablando también de la situación de la energía eléctrica, la situación que se ha generado con el asunto de los apagones, del déficit, y dice que ya se está resolviendo eso, que están trabajando para eso. Por eso vamos a ver aquí a Antonio Almonte. Yo diría que por largo plazo, por largo tiempo. Y bueno, una de las cosas que estamos tratando es de que en estos procesos de licitaciones, etcétera, no dependamos de un solo suplidor, que fue lo que sucedió en el pasado. O sea, Punta Catalina tenía un solo contrato con un solo suplidor, y cuando esto entró en problema, dejó de suplir a tiempo el carbón y se generó esta situación. En ningún país el sector eléctrico, sobre todo plantas eléctricas tan grandes, depende de un solo suplidor de combustible, porque eso es muy riesgoso. Pero no sucedió. A partir de esa experiencia, no ahora en esta licitación, en la licitación que lanzamos el 8 de junio, incluimos 2 lotes y que tenían que ganar 2 suplidores, no uno solo. Precisamente antes de que se produjera la crisis de septiembre, en junio, en la licitación lanzada, el 8 de junio, que está en la prensa y que está en los documentos de la compra y contrataciones, se establecieron 2 lotes para tener relaciones comerciales con dos suplidores. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que lo más importante es eso, que Punta Catalina ya tiene asegurado
el abastecimiento de carbón y que hoy llegó el primero de 5 barcos y después vienen más de acuerdo a las licitaciones que le he explicado. ¿Cuándo funciona entonces Punta Catalina con ese combustible? Punta Catalina está funcionando, Okay. porque esa es la otra cosa. Por ejemplo, ahora mismo Punta Catalina está, las dos plantas, entre las dos plantas están abasteciendo alrededor de 680 megavatios. Y las dos plantas... La producción actual. Claro, y 680. 351 y 330 y pico otras. En ningún momento, prácticamente, Catalina se ha apagado por resulta del carbón. Catalina ha estado, ayer también estuvo ofreciendo alrededor de 600 megavatios y los días anteriores hubo un par de días en que Catalina tuvo que reducir drásticamente su producción para poder manejar el agotamiento del carbón. Lo que ha habido en base a eso es, sin embargo, toda una campaña bien montada, exagerada, en donde un apagón que ocurre en cualquier momento, que no tiene nada que ver ni con carbón ni Punta Catalina, se dice que es por el asunto de Punta Catalina y del carbón. Pero perdón, entonces, ministro, esos apagones no tienen que ver nada con Punta Catalina ni con el carbón. Los apagones que tenían que ver con Punta Catalina fue hace unos días, cuando le dije que hubo momentos en que teníamos muy poco carbón y entonces hubo que reducir la carga y eso hizo que entrara en déficit, que revela varias cosas, Luisín. Y lo de ayer, que este buen anuncio que usted está dando a la llegada de anoche, no solamente subsana el problema, sino que hacia futuro inmediato... No, nosotros hemos tomado, ya habíamos tomado, cuando nosotros lanzamos la licitación el 8 de junio, con 2 suplidores posibles, era precisamente previendo no tener que hacer. Y ahora hemos hecho una licitación de urgencia que abrieron ayer los de oferta económica por 400 y pico de mil de toneladas, y hay otra que viene a final de año. Digo, ya también se lanzó, pero se habrán las ofertas en noviembre, a principios de noviembre, algo así, de 900.000 toneladas. Y así continuaremos, porque el propósito es disponer de suficiente carbón y de más de una fuente de abastecimiento. Correcto. Para garantizar la estabilidad de producción. Ahora, quiero decir con eso que muchos de los apagones producidos en las últimas semanas se debió a otras fallas, que pueden ser fallas de circuitos en muy malas condiciones, que es lo que ocurre, por ejemplo, en gran medida en Puerto Plata y en algunas regiones del Cibao. Y además la otra es que hay plantas del sistema privadas que han tenido también sus problemas y han salido por 1, 2 y 3 días del servicio eléctrico por algunas razones de perfecto normales. En ningún caso es por pago como era antes. No, en ningún momento. En ningún caso es por deuda. Nosotros estábamos precisamente forzados porque desde que llegamos al gobierno, en agosto, hemos abastecido siempre que podemos el 98-99% de la demanda por parte de las distribuidoras. Si una empresa generadora, sea Catalina o sea privada, en un momento determinado tiene un problema y sale en circulación, hay apagones, pero también hay apagones porque hay un sistema de distribución todavía muy frágil que tiene todos los años del mundo que conocemos con esos déficits. Entonces, nosotros el año pasado, por ejemplo, la máxima, yo estoy hablando de máxima. ¿Tú sabes cuándo? Bueno, y estuvo Antonio Almonte, hace una explicación sobre el manejo de Punta Catalina, hace una explicación de la situación que se ha generado en esta región del Cibao con asunto de lo que tiene que ver con los apagones. Se ha hablado mucho sobre esto, la gente entiende que eso es mentira, la gente entiende que esa es una situación que en aspecto de los apagones, que en aspecto del manejo de la energía, se ha estado hablando entonces de que estos apagones son financieros, o es de ahorro, o es de descuido, o es de mala administración. Entonces, de algunas déficits de administración, por poca experiencia, muchos entenderían. Pero aquí sabemos que, bueno, hay muchas explicaciones que hay que dar, hay muchas explicaciones que se dieron, y todas estas explicaciones que daba Antonio Almonte en ese sentido, que es el ministro de Energía y Minas,
son explicaciones muchas veces válidas, pero otras veces la gente no comprende. Y él dice, bueno, por falta de precisión, por falta de gestión, por falta de apreciación y de conocimiento de lo que tiene que ver con el manejo de estas cosas, como es el asunto de esta planta de Punta Catalina, como es el asunto de la energía eléctrica en todo el país. Entonces, esto es algo, como dicen, de espina dorsal, como dicen la gente. Aquí está el meollo del asunto, aquí está entonces la visión, aquí está, bueno, no la visión, aquí está todo lo que tiene que ver con la producción y con la vida para el desarrollo de un país, para la vida y el desarrollo de una nación y de una sociedad. Ya sin energía no se puede vivir. Mucha gente dice, bueno, el asunto de la energía hay que dejarlo un poquito atrás, hay que buscar otros elementos, porque el asunto de la energía tiene que ver con estos elementos que pueden ser elementos de que gravite en el aspecto productivo de la producción nacional, de que gravite entonces ese problema en indignación, que cambie la actitud para la acción en la sociedad dominicana. Ustedes dicen, bueno, ¿esto genera qué? Protesta, ¿esto genera qué? Confrontación, ¿esto genera qué? Bueno, visión de esos administradores en el aspecto político, que manejan el poder, los que manejan el Estado, los que administran el Estado, los que controlan el Estado. Cuando se trata entonces de esa situación que puede generar, entonces vemos que realmente el asunto de la energía es un aspecto estratégico para lo social, para los políticos, para lo económico. Entonces eso es asunto de gobernabilidad, es un asunto de la gobernabilidad. No se puede bueno, eso como nosotros decíamos antes que era un abuso, el asunto de los apagones financieros que se hacían en el país. Y eso era ya común. Aquí el sector privado que maneja un aspecto importante de la producción y de la generación de la energía, entonces eso hacían lo que ellos querían, eso presionaban por esa vía, eso sabían que tenían en sus manos el poder de ¿qué? De apagar el país de manera para que el país generara todos esos problemas que eran conflictos sociales, conflictos políticos, y que tenían como base el aspecto de la economía. Entonces, es por eso que tratar este tema no se debe tratar con poca visión, no se debe tratar con la visión de que tenemos elementos, tenemos juicios, tenemos algunas cosas que son política, del uso político. Entonces hay que olvidarse de los politiqueros, hay que olvidarse de la política, hay que decir, esto es la producción de energía, es la espina dorsal de toda sociedad que se maneja entonces con esa tendencia. Decimos, por ejemplo, aquí hay apagones en Puerto Plata, aquí hay apagones en La Vega, entonces en la provincia de Espaillat, porque, bueno, no sé de qué manera es que se alimenta La Vega, del norte tiene una separación y separó a la provincia de Espaillat, como que, no sé, como que tienen a la provincia de Espaillat aquí en la región, sino que es de mayor importancia La Vega. Entonces la que dirige a Moca es La Vega. En la parte central de norte está aquí en Santiago, la puesta en La Vega, y esa entonces el manejo de Moca. Pero hay otra que está en Puerto Plata. Moca está entonces entre La Vega y Puerto Plata.
también entonces en Salcedo, que también debe estar con la provincia de Duarte, también está con la provincia de Duarte, no tiene asuntos comerciales que están tanto en Moca como en Salcedo. Pero entonces esos apagones han causado tantas dificultades que hay muchos proyectos que eran 24 horas, dice, eso también lo explica Antonio Almonte, y dice que bueno, es que ya la gente se acostumbró ya, porque ellos aumentaron ese asunto de la producción de la energía y ellos han garantizado esa división que había, ese conflicto de que habían circuitos que eran privilegiados y eran clase A, y había clase B, y había clase C, y había circuitos que ni siquiera clase tenían, eran sin clase. Porque eso tenían corte, apagones, eso era así, que daba un chin en otro sitio, le mandaban un chin para allá, a esos circuitos. Pero se estuvo manejando de esa manera en la gestión pasada. Luis Abinader, a raíz de la pandemia, hubo una situación que había que impartir docencia, que había que trabajar desde la casa, que había que tomar ciertas medidas, entonces acabó con esa situación de los circuitos, pero esto vuelve a relucir. Hay todavía circuitos privilegiados y muchos dicen no son circuitos donde están simple y llanamente los hospitales, donde están ciertas áreas sensibles que no pueden fallar el asunto de la energía. A esos circuitos todavía son los que ellos privilegian, pero cuando hay déficit, entonces hay problemas todavía de privilegio, y eso se ha caído un poco el asunto. Ya no te miran que estén impartiendo docencia, que se haya reabierto el asunto de la producción, y el aparato productivo nacional está a toda máquina, a todo vapor ya. No se mira eso. Entonces, la situación de la energía todavía, vuelvo y repito, todavía sigue siendo la espina dorsal del desenvolvimiento y de la actividad económica, social y política de toda sociedad. Por eso, entonces, porque sin energía no se mueve nada. La energía es que mueve todo. Por eso entonces es la espina dorsal de todo gobierno, y donde hay que apretar todas las atenciones, hay que poner todas las habilidades que garanticen entonces que funcione la sociedad, que funcione la productividad. Para que funcione eso tiene que funcionar la energía. Llamamos entonces a tomar esto en cuenta, llamamos entonces a tomar todas las medidas que haya que tomar, llamamos entonces a decir, bueno, hay que buscar la gente que estén capacitada y que tengan vocación de servicio y que tengan la visión de Estado que hemos estado anunciando y que hemos dicho anteriormente. Toda esa visión de Estado hay que tener sobre el aspecto de la importancia que tiene el asunto de la energía, para trabajar entonces en ese sentido, para conducirse hacia la gobernabilidad, y para producir y para tener una sociedad que pueda garantizar la energía para que llegue a mantener este estado de producción. Y ya por eso hacíamos el asunto de la reforma y hacíamos el asunto del presupuesto anteriormente, porque ese presupuesto, si no hay energía, no se genera ni una cuarta parte. Así es que hay que tomar todas estas medidas, hay que estar en ese sentido para ver si avanzamos y continuamos en ese sentido. Máster, a ver si nos puede poner el anuncio de Corazán, si tú lo tienes guardado ahí, ahora, para que lo pongamos y luego avancemos. Bueno, tenemos también que decir que se ha dado inicio. Ahí está. Que solamente nos falta el diseño eléctrico para la rehabilitación, la estación de bombeo de aquí, de Monte Adentro, que suple el tanque que vamos a reparar, pero lo vamos a reparar el tanque primero, y el proceso de rehabilitación de ese tanque, nosotros pensamos, es un proceso que no es
tedioso, que no es largo. Le vamos a hacer un bypass en los días en que estemos rehabilitando, y hemos autorizado a la dirección de Tamboril, a Marco y a la dirección de Acueducto que contraten los camiones que sean necesarios para que Tamboril no sufra o mitigar el estrés que vamos a tener con la rehabilitación de ese tanque. Bueno, hay una situación del agua potable en Tamboril, hay una dificultad que vimos aquí, la manera en que lo está enfrentando el director del acueducto y alcantarillado de esta ciudad de Santiago, que es el responsable de esta situación de manejo del agua en toda la provincia de Santiago de los Caballeros, tanto Alicey como Tamboril y algunos otros municipios. Entonces están enfrentando eso. Ya iniciaron la construcción aquí en Cienfuegos, como veíamos aquí en este espacio, hablábamos, el director de ese consejo, que es Andrés Burgos, ha estado empeñado en resolver todo el asunto del agua, buscar una solución al asunto del sistema cloacal, que también es una situación que maneja Corazán y que hay muchas dificultades, sobre todo, ¿tú sabes dónde? En ese barrio donde están trabajando para el sistema cloacal, que es Cienfuegos, la ciudad satélite, como le decían antes. Hoy es distrito municipal, ¿verdad? Cienfuegos. Entonces hay que resolver ese problema de esas aguas negras, y ahí están trabajando, ahí está con mucho empeño. Todas estas propuestas que se han hecho y que siguen siendo buscar solución en ese sentido. Así es que esperamos que le sigamos dando, que el pueblo, la población, la sociedad siga dando el apoyo, el presidente Luis Abinader siga dando el apoyo a la Corporación de Acueductos de Santiago para que esto resuelvan esta difícil situación que se encontró y que se sigue entonces buscando solución en Corazán. Miren, se está convocando para el día 4, para el próximo lunes, una jornada huelgaria en el Rample. Eso es en la Ermita, camino a Moca, en la entrada de Moca. Ahí hay una situación de las calles, hay una situación del agua. Ya han hecho encuentros, hicieron una marcha que nosotros presentábamos aquí, ya han hecho algunos encuentros, y esta situación es de preocupación en todas estas comunidades, y esta preocupación de estas comunidades es precisamente porque hace años que están padeciendo de esta situación. Ellos dicen que no es posible que cerca del casco urbano, a 1 kilómetro del casco urbano, a unos cuantos metros del casco urbano, aquí haya esta dificultad de agua potable, haya esta dificultad de que la gente no puede sacar los productos de su hogar, y entonces esa es una de las preocupaciones de que los moradores de aquí pues siguen dando paso, y que siguen esperando, y que la gente sigue entonces reclamando. Decíamos que se ha reunido el director de Moca, que es Sandy Méndez, que estuvo ahí en una asamblea, que hizo algunos compromisos, pero que ellos dicen que hay que esperar, que para que se pueda resolver el asunto del agua en esa zona, hay que esperar, porque si se está reclamando la carretera, entonces hay que ver cómo entonces se resuelve el problema de la carretera, para hacer las acometidas, para hacer todas esas cosas, para luego entonces impulsar el asunto de resolver el agua después que se haya resuelto el problema de las carreteras. También estuvo el alcalde Gualocuya Cabral, y estuvo también haciendo compromisos, que ellos están en disposición de reparar, de acondicionar las calles, para que Obra Pública y la gobernadora se comprometan entonces con el asfaltado. Vamos a esperar que eso se cumpla, y que ver si no se llega a dar el asunto de la huelga, que vayan por allá a esas autoridades para que resuelvan esa situación.
Vamos a hacer la pausa, vamos a recordar que llegamos gracias a la alcaldía del municipio de Licey al Medio, trabaja por el desarrollo integral de todos los municipios de este pujante municipio de Licey. Ahí está Miguel Paulino, de la mano con todos los sectores para lograr y alcanzar el anhelo de los liceyanos. Gracias a Bretón Comercial, colchón que usted necesita para descansar, lo consigue en Bretón Comercial, fabricante de colchones y afines. Bretón Comercial, carretera Duarte, kilómetro 1, Licey al Medio. Y gracias también a Óptica Gracia. La salud de tu mirada está en Óptica Gracia, avenida 27 de febrero, en la rotonda del Ensanche Libertad. Ahí está la doctora Scarlett, te hace el examen de la vista, te indica qué tipo de lentes debes usar, pero está Juan, que te ofrece también todo tipo de monturas. Las monturas al último grito de la moda están aquí en Óptica Gracia. Vamos a la pausa y continuamos con este espacio Turno Libre. Ya Frank Marte está preparado para dar continuidad a este espacio. Se hunde la patria. Con el ejemplo de Duarte, Sánchez, Mella y Luperón, salvémosla. Únete al movimiento Patria para Todos. MPT. Si vas a festejar, hazlo con calidad. Y para darte el mejor servicio, nace el Club Lizamel. Lugar perfecto para cualquier celebración familiar o empresarial. Seguridad, privacidad y atenciones de primera. Bien cerca de la ciudad. Club Lizamel. Carretera Santiago Licey, entrada Las Palomas. Más información y reservación 580-7307 y 843-1919. Club Lizamel, donde su evento es de calidad. Noalopex es un tratamiento elaborado con ingredientes naturales que ayudan al fortalecimiento y crecimiento capilar, elimina la caspa, contribuye a evitar la caída del cabello. Es súper bueno, se los recomiendo. Noalopex para mí es como una bendición. Noalopex, un producto verdaderamente garantizado. Disponible en supermercados, farmacias y tiendas Supply. Horus te invita a conocer su nueva etapa, 16 nuevas suites presidenciales y ejecutivas, donde puedes satisfacer todas tus fantasías a través de diferentes culturas. 54 habitaciones, acentuadas en decoración y tecnología. El confort, la excelencia y la calidad en el servicio nos convierten en la diferencia. Horus Aparta Hotel, más que un hotel. Saludos, buenas tardes amigos y amigas televidentes de este Turno Libre, como siempre, dándole gracias a Dios que nos permite llegar a cada uno de sus hogares y a ustedes que se mantienen en sintonía con Turno Libre para informarse de todo lo que acontece en Santiago, el país y el mundo. Varias informaciones tenemos que compartir con ustedes en el día de hoy. Antes de iniciar con las informaciones, quiero invitarle, dice la Coordinación Municipal del Movimiento Patria para Todo, hace una invitación a la presentación de su propuesta de programa de gobierno. Este sería el domingo 10 en el calle Paseo de los Periodistas, Villa Olímpica. Eso sería en el Club de los Periodistas o en el local de los periodistas este domingo 10, con la presencia del doctor Fulgencio Severino, por un gobierno progresista, Movimiento Patria para Todos. Así es que están todos invitados a este importante evento que se llevará a cabo este domingo 10. Vámonos entonces con las informaciones que tenemos en el día de hoy. Y es que inicia o continúa el caso Falcón. En el día de hoy se inició, se han conocido de 5, faltan 18. O sea que eso pica y se extiende.
Todavía eso no termina como dicen ahora. Varios días más quedan por conocer o seguir esta medida de coerción del caso Falcón. Vamos a ver las imágenes, el momento que la jueza que lleva el apoderada del caso llegaba al tribunal en la mañana de hoy, escoltada por los militares del Palacio de la Policía Judicial. Están haciendo su entrada en la mañana de hoy y está en pie este proceso. Y vuelvo y reitero, creo que el Ministerio Público en su hace que declaren el caso complejo y vamos a ver cuál será el desarrollo final de esta medida de coerción a estos imputados del caso Falcón, y el país está a la espera de la decisión que va a tomar el tribunal con relación al caso Falcón. Así es. Vámonos entonces a Mao Valverde, en Boca de Mao precisamente. Los profesores estuvieron protestando y exigiendo del Ministerio de Educación más personal. Y yo no entiendo, porque muchos profesores y el concurso, ahora él se destapó de que van a llamar y lo van a hacer por contrata. Y los cuartos que se invirtieron desde el 4% en la educación y por contrata le sale más barato al gobierno. Entonces, ¿será que hay una búsqueda por ahí? Vamos a ver qué dicen los profesores en Boca de Mao, en la escuela Francisco del Rosario Sánchez. Jamás será vencida. ADP unida, jamás será vencida. ADP unida, jamás será vencida. ADP unida, jamás. Buenos días. Su nombre, ¿cuál es la situación en que se encuentran ustedes en esta mañana aquí frente a la escuela? Pero en el día de hoy estamos haciendo una parada cívica porque en nuestro centro educativo nos están faltando personal docente, personal administrativo y personal de apoyo. Nuestros niños no están asistiendo al centro educativo porque nos faltan personal y queremos que el ministro de Educación nos resuelva este problema para que así los niños puedan asistir a tomar el pan de la enseñanza. ¿Cuál es la lucha a seguir después hasta que nos tomen la solución de esto? Bueno, hasta que el ministro nos resuelva vamos a estar parados. Con Dios mediante vamos a esperar que en esta semana nos resuelvan. Según el director distrital dice que en esta semana nos vas a mandar el personal que necesitamos. Si él lo manda, en la próxima semana estaremos iniciando nuestra docencia. ¿Usted, el nombre suyo? Albania Espinal. ¿Usted es? La presidenta de ADP. El Centro Educativo Francisco Rosario Sánchez está presentando diferentes problemáticas, ya que le falta digitador, le falta coordinador, le falta personal administrativo y maestro. Nuestros compañeros que estamos en esta parada cívica, ya que tenemos deficiencia de personal docente, administrativo y de servicio. Bueno, ahí están los profesores del Centro Educativo Francisco del Rosario Sánchez. Esto es en Boca de Mao. Estuvieron ahí, paralizaron el tránsito, se lanzaron a las calles y en espera de una respuesta de educación para resolver la problemática del personal que hace falta ahí. Vámonos entonces con una señora, ya esto lleva varios años, este proceso, casi 2 años, que le lanzaron ácido del diablo. Su expareja, ella acusa a su expareja, ya hubiesen terminado, está en prisión, ahí está Bertina, la señora Bertina, todos conocen este caso, y que esta es la fiscal titular de Mao, de San Francisco de Macorís, que está llevando el caso porque el hecho, aparentemente, ha tenido, como tiene 2 años el proceso, y esta es la fiscal titular de San Francisco de Macorís que vino a llevar este caso. Vamos a escuchar las declaraciones de la fiscal. La ley 36 sobre comercio por tenencia de armas. Del tipo penal que se limita, esa es la promesa de una noticia.
es falso lo que me han tratado. Ellos son hermanos, no. Eso, esa gente, y ya miren como hoy me tratan, como quieren estar. No se debe de ser químico eso. No se me acusa que yo no tengo que pagarlo por otro lado. Claro. Quien lo hizo, nos sometemos a la decisión que el honorable tribunal acate respecto a aplazar este proceso. También tendría la opción magistrada, si vos pensáis que es también, puede ser prudente, escuchar también los testigos presentes, como usted decida, y dejarte avanzar en el proceso con relación a otro solicitado, con relación a este mismo caso. De las pruebas originales están en el primer proceso que se conoció. Desde hace rato la secretaria general está tratando de ubicar en el archivo ese expediente. Hasta el momento no lo tiene en su poder. Entonces, una vez más, suspendemos en este momento. Si la parte está de acuerdo, se altera el orden y escuchamos a los testigos. Envío, estoy cansada de esto. Hay Ministerio Público que tiene que buscar todas las cosas ahí para que no me reenvíen más esto. ¿Y ahora por qué fue reenviada? Y que faltaron unas pruebas. Ya lleva, que tenía el Ministerio Público. ¿Ya lleva tu caso cuántos años en los tribunales? Adiós, desde el 15. ¿Y cuántos reenvíos van por todo? Adiós, van como 6 reenvíos. ¿Ya tú esperas que esto...? Yo espero ya que el día 7. Yo espero que ya el día 7 todo se termine. ¿Cómo ha sido su vida después de usted recibir esta fatal decisión? Oye, amor, esto no se le hace ni a un animal. Y ese señor que se pinta que él es inocente, no vamos a ver en los tribunales porque es inocente. La que vivió 10 años con él fui yo. Ni abogado ni nadie saben de eso, nada más yo, lo que yo viví con ese señor. Entonces, ¿eso cómo se llama lo que le echaron? Él me mandó a tirar ácido del diablo. Ya hay dos. Bueno, escucharon ustedes lo que fueron la parte, la señora, la víctima. Ahora vamos a ver las imágenes de la otra parte y también donde los guardias protegen y no querían que lo grabaran. Cuando sale del tribunal, que ni los jueces le impiden a uno hacer su trabajo y hacer sus imágenes. Una falta de respeto de este militar, un teniente, donde trató de agredir tanto al compañero José Tomás Félix Barahona como a un servidor. Nosotros no permitimos, y ni los jueces a nosotros nos impiden que nosotros hagamos nuestro trabajo. Vamos a escuchar el abogado Seferino, licenciado Seferino, quien es el abogado del acusado. ¿Qué ha pasado? Hoy día 30 de octubre de 2021 fue suspendido el proceso. ¿De septiembre? De septiembre, correcto. 30 de septiembre, por el hecho de que el Ministerio Público no trajo pruebas que son muy relevantes para el presente proceso, el cual son de primera importancia para el proceso. Nosotros ayer tuvimos que estar aquí, ayer 29, hasta las 12 de mediodía de las 7 de la mañana, peleando para que fuera requerido el inculpado Irán, porque hay como una moción de querer alargar el proceso, porque eso significa más días para el inculpado preso. Entonces nosotros venimos a buscar justicia y apoyamos esa moción al honorable tribunal, ya que él mismo reenvió el asunto para el día 7 de octubre, es decir, ahí mismo. Escucharon ustedes el licenciado Seferino, quien es el abogado del acusado, y donde el juez, pues las pruebas solamente tenían copia y llamó la atención del Ministerio Público porque no tenían las pruebas para conocer el caso en el día de hoy, el cual fue aplazado para el 7 de octubre de este caso. Yo creo que la pena máxima sobre los casos de ácido del diablo van a tener que implementarla en la República Dominicana. Y una denuncia que nosotros recibimos en la mañana de hoy de varios internos de la cárcel de Rafael o del centro penitenciario Rafael Hombre, de que tienen varios en la cárcel, en plancha,
torturándolo. Hay de que a uno le rompieron el brazo, otro tiene herida en la cabeza. Tratamos de hablar con el procurador Vilcán, pero en el día de hoy no se encontraba. Está en una situación médica. Pero hablamos con un abogado, el licenciado Chávez, que tiene un imputado, el cual está preocupado porque lo tienen en la plancha. Ayer fue llevado al médico. Vamos a ver qué dice el licenciado Chávez. La denuncia de que un defendido nuestro, un interno de la cárcel Rafael Hombre, ha sido torturado, maltratado físicamente. Ayer lo llevaron al médico. En la celda donde está lo tienen de rehén. Por favor, haga un llamado al director de la cárcel pública, Rafael Hombre, para que tome carta en el asunto respecto a ese interno. ¿Cuál es la acusación que pesa contra él? La acusación que pesa contra él es muy simple, es un caso entre familias, un caso vamos a decir de robo, pero un caso de familia. ¿Pero qué le dicen en Rafael? ¿Por qué no lo dejan ver a usted? También ese es un problema, que no dejan ver que nosotros los abogados dejamos lo interno. Físicamente, ¿cómo le han dicho que está él? Ayer lo llevaron al médico y me dicen que está sumamente mal. Ya escucharon ustedes cuál es la situación que se está dando en el centro penitenciario de Rafael. Hablamos con el procurador, ya él está atento de la situación, nos habló de que unos internos habían prendido un colchón y se está por armar una desgracia en Rafael Hombre. Oigan, se lo estoy diciendo hoy. Oigan que se lo estoy diciendo hoy. Entonces tiene que intervenir. Hay un oficial supuestamente apellido Familia que tiene los presos al garete ahí en el centro penitenciario Rafael Hombre. Recordarle que Agua Cascada es la mejor agua embotellada que usted debe de tomar. Agua Cascada, cuide su salud, cuide la salud de su familia dándole Agua Cascada. No busque dándole agua desconocida, agua contaminada. Dele Agua Cascada para que usted mantenga su familia en salud. Pídale en su colmado favorito, farmacia, supermercado. Venden en todos los lugares Agua Cascada. Llegamos a la parte final. Será hasta mañana con Dios mediante, que estaremos en otro turno libre más. Dios me le bendiga a todos. Pasen feliz resto de la tarde. Galaxia TV. La imagen que se proyecta.